si esto va a seguir. Bueno, es que la situación, la verdad que es un poco difícil porque tú tenés que negociar con un gobierno de facto, pues, entonces ahí las reglas del juego cambian un poquito. Yo no me atrevería a decir que es algo político, definitivamente es una situación que se presentó, simple y sencillamente. Yo lo que te digo es que es una situación con un requerimiento técnico y así lo quiero dejar. No quisiera llegar a pensar que es un tema político. Entonces podríamos hablar de que esto va a tener solución pronto. Sí. Para dejar de afectar nuestras exportaciones y las importaciones. Sí, y te quiero decir, porque ahí el gobierno sí tuvo un rol bastante interesante, bastante bueno, pues, porque ha actuado en el momento debido, ¿verdad? Y se han podido poner de acuerdo, y como te digo, solo falta este tema, que esperamos nosotros se solvente también a la mayor brevedad, porque el tema de exportar sorbetes, sí, es una empresa muy buena, que está en el mercado desde hace ratos, ¿y por qué? ¿Por qué frenarla, verdad? Pero bueno, hablemos de que esto está solventado y que no deberían de suceder este tipo de situaciones. Vamos a la reforma fiscal, que tiene que ver de alguna manera el tema con lo del contrabando, que es parte de lo que también afecta al tema de exportaciones e importaciones, contrabando, elusión. ¿Ustedes cómo lo ven desde ese ángulo? ¿Es una reforma que va a ayudar en ese sentido? Pues debería de ayudar, pero por el otro lado tú ves dos caras, ¿verdad? Ellos están tratando de buscar equilibrar esta situación. Pero yo creo que cuando tú implementas este tipo de reformas en un momento que es tan difícil, en donde, como te dije anteriormente, lo que ha sucedido con las exportaciones es que hemos tenido una disminución de llevar el año pasado 3.500 millones a esta fecha, y ahorita en el mes pasado nosotros ya bajamos 500 millones en exportación. No es lo más feliz, no solo para las exportaciones, sino para toda la industria. Entonces el momento no es el adecuado. Nosotros no decimos que no deberían de haber reformas fiscales, creemos que sí deberían de haber, pero el momento, ¿cuál es? Entonces, si tú aplicas, por ejemplo, el tema de que, afortunadamente ayer dijeron que probablemente esa ya no va, pero el tema de aplicar el 13% a la maquinaria, ¿verdad? Eso te va a encarecer considerablemente. ¿Qué va a pasar? Que las empresas no van a poder tecnificarse mejor, de la manera que lo quieren hacer, de la manera que sus planes lo requieran, ¿no? Porque todo se les encarece. En el caso de la exportación hay una reforma que es bastante delicada. Fíjate que nosotros estamos hablando con el gobierno en darle elementos que nosotros deberíamos de tratar de compensar. Y cuando nosotros hicimos la encuesta con el sector exportador y le preguntamos nosotros cuáles son sus 5 o 6 principales problemas que tienen en este momento que le hacen menos competitivo. ¿Cuál es el primer tema? El costo del transporte. Yo te estoy hablando anteriormente de que tenemos que ir a través de Guatemala, de Honduras, pero es que el costo de transporte te significa en algunas empresas hasta el 40% de tu costo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que deberíamos de estar ayudando a cómo poder en determinado momento minimizar esos costos. ¿Qué hizo Colombia, por ejemplo? Te doy el ejemplo claro. Colombia subsidiaba el transporte, le pagaba a los empresarios el 50% del costo del transporte. Por darte un ejemplo, otros países hacen otras cosas. Entonces, aquí en las reformas tributarias, ¿qué va? Va un incremento del 10 más el 13. Y no te estoy hablando de que es porque yo exporte, también porque importe, porque yo tengo que pagar. El Salvador no tiene materias primas, no tiene muchas cosas que estoy importando, entonces tengo que traerlas, entonces estoy pagando doble. ¿Qué significa? Que el costo de transporte se me va a subir nuevamente, todavía más de lo que ahora estoy diciendo, cuando es el principal problema de los exportadores. Entonces, todo esto lo que va a hacer es afectar seriamente, y en vez de estar tratando de ayudar al sector, vamos a estar minimizándolo. O sea, vamos a estar minimizando los resultados que las empresas te puedan dar. ¿Qué es lo que va a suceder? En efecto, vamos a tener menos empleo, porque las empresas no van a poder hacerlo, simple y sencillamente no lo van a aguantar. Y nosotros le hemos mostrado al gobierno cifras en donde le decimos, mira, esto está exportando esta empresa grande, esto está exportando esta empresa mediana, ni se diga las empresas pequeñas. Esto te están dando en tributo. Entonces, más bien, estimulémonos más, estimulémoslas. Sí, eso iba a preguntar, si se desestimula realmente la exportación con una reforma de este tipo. Y hoy leíamos declaraciones del presidente del BCR
También hablando de que esta parte de la reforma es la light, que viene una más fuerte que podría implicar reforma a la renta y al IVA. Pues sí, imagínate, o sea, conocer eso en este momento no es nada oportuno. Yo creería que deberían de darle tiempo a que la economía se restablezca, ¿verdad? A que las empresas vuelvan, ¿verdad? A ese su ritmo que traían, y en ese momento estar hablando de qué podemos hacer, ¿verdad? Y cómo lo podemos hacer. No que realmente traer este tipo de medidas, lo que nosotros sentimos que va a tener un efecto. El gobierno dice hay que ser solidario y pide a los que tienen algo que den para los que no tienen. Entonces, ¿ustedes cómo entienden esa posición también? Pero es que eso es lo que uno dice, pero si se está dando, te lo acabo de decir. Entre más tú tenés, entre comillas, y yo te lo voy a poner, entre más tú exportes, ya te lo mencioné, más das, porque más das. Y estas son empresas formales. Las empresas formales son las que están pagando. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos dicho mucho es, ampliemos esa base. Y es cierto, viene en las reformas vienen cómo ampliar la base, pero hay que hacerlo más siguiéndose sobre esa línea en este momento, ¿verdad? Porque también sabemos que hay un montón de empresas que son evasoras. Entonces, ¿por qué no atacar eso? Sabemos dónde está o no sabemos dónde está. Yo creo que el gobierno debería entrarle a ese tema y no ir sobre las que están en este momento trabajando, en las que te están dando empleo. Mira, las empresas exportadoras han tratado realmente de mantener el empleo y lo han hecho casi, yo te diría que en un 80% no han bajado el empleo. Las que han bajado el empleo lo han tenido que hacer porque realmente no tienen que vender a quién vender. Por ejemplo, te estoy hablando de empresas como en el sector de confección, que la demanda viene de Estados Unidos, la demanda se contrae considerablemente, no hay demanda, no puedes exportar. Si no puedo exportar, no puedo dar trabajo. Entonces, ¿qué tendría que estar haciendo? Es tratando de apoyar a que estas empresas en un momento estén listas y vuelvan a retomar el camino, pues. Pero si nosotros estamos con este tipo de reformas y todavía hablando de que te quitaban el 6% y todavía hablando, ¿verdad? Esto no ayuda a nadie, no ayuda ni al pequeño, ni al grande, ni al mediano, a nadie. ¿Cuál es la salida para ustedes en el próximo año? ¿Qué están planeando? ¿Cómo hacer, a pesar o dejando de lado este tema, precisamente para reactivar las exportaciones o encontrar el camino para esas exportaciones en este mercado mundial que es tan volátil y tan difícil en este momento? Mire, las empresas le están apostando más que todo a todos estos mercados con los que tenemos tratados de libre comercio, porque son los que te permiten que tu producto vaya a ese mercado libre de arancel y puede ser competitivo, ¿verdad? Por otro lado, de cara al acuerdo de asociación con Europa, claro, estamos viendo cómo darles los instrumentos necesarios para poder conocer este mercado, porque este mercado es muy bueno, ¿verdad? Y hay que buscar otros, no solo hay que centrarse en Estados Unidos, en Centroamérica. Sí, y el euro vale más que el dólar. Exactamente, exactamente. Y también hay otra cosa, el europeo es bastante firme, es un comprador muy leal. Una vez tú te identificas con el europeo, vas a estar con él por mucho tiempo, y así han estado las empresas que están exportando actualmente en Europa. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Están viendo hacia otros mercados, ¿verdad? Es más, están viendo mercados como China. Te diría que ya estamos exportando a China. Mercados que son lejanos, pero que tienen alternativas. Y no solo viendo como El Salvador, sino que lo que se está dando aquí es una situación bastante interesante que le hemos estado promoviendo desde hace ratos, es vendámonos como Centroamérica. Nosotros en este momento tenemos conformado la Federación de Cámaras de Exportadores, en donde estamos los 5 países centroamericanos, las cámaras de exportadores unidas en esta federación, FECAEXCA, y hemos establecido varios programas regionales. Tenemos un programa muy interesante que se llama AgroCAFTA, que es un programa que ayuda a las empresas a que puedan exportar a Estados Unidos superando sus requerimientos técnicos. Pero al compartir esas experiencias entre todos los países que hemos encontrado, que además estamos sumando producción.